Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a platicar sobre los evaporadores de doble efecto. En un video anterior ya revisamos lo que es el balance de materia y energía para los evaporadores y resolvimos un caso especial, aquel en donde hay un único efecto o un solo evaporador. Ahora, cuando hablamos de doble efecto, ¿a qué nos referimos? Bueno, tenemos dos evaporadores de manera continua. Quiero aclarar también que la operación es de manera paralela, es decir, la alimentación sigue un camino paralelo a lo que hace nuestro vapor. Por ello se llama en paralelo. Puedes encontrar este tipo de operaciones en contracorriente, generalmente en la industria química e ingeniería química. Todo ocurre a contracorriente y es ahí más eficiente. Por ejemplo, la absorción, la extracción líquido-líquido, y otras operaciones, la desorción, ocurren a contracorriente, pero bueno, aquí en este libro lo vemos en paralelo, pero se puede ver en contracorriente. ¿En qué consiste la operación? Bueno, nuestra alimentación entra a nuestro primer evaporador, hierve, ya que hierve un tiempo, pues aquí va a perder una cierta cantidad de vapor. Esta cantidad de vapor se aprovecha para que sea el vapor que caliente, ¿sí?, a nuestra misma solución que entra a la segunda etapa. Entonces nuestro producto que entra en la primera etapa sale, pero se vuelve la alimentación de la siguiente etapa. Este vapor pues va a salir aquí. Generalmente se dice que se condensan, ¿sí? Y entonces aquí la cantidad de vapor que también se va a desprender es MB2. Y así podemos tener otro efecto o N efectos consecutivos. Tenemos los diferentes evaporadores, pueden tener la misma área, ¿sí? La cantidad de alimentación es la misma, pero es lógico que van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque aquí puedes alimentar una solución diluida. Pensemos un agua de limón, que te preparas una limonada y la quieres concentrar, quieres que esté más dulce, le evaporas una cierta cantidad de agua. La cantidad de producto que obtienes ya va a ser menor a la inicial, entonces no necesitas otro equipo de igual tamaño, ¿verdad? Por ello, el área tendría que ser menor, necesitas un equipo más pequeño, ¿verdad? Pues bueno, aquí ya más o menos tenemos un esquema de cómo opera esto. ¿Y cuál es el balance? Ya no lo voy a decir, pero es muy sencillo. La cantidad de calor que se transfiere pues va a ser el coeficiente del primer evaporador, U1 por A1, el área de transferencia del primer evaporador, por la diferencia de temperaturas. Temperatura que entra el vapor a nuestro primer evaporador, menos la temperatura a la que hierve la solución en el primer evaporador. Esto es igual a la masa de vapor por la diferencia de entalpías. Aquí podemos factorizar entalpía del vapor menos entalpía del líquido cuando se condense todo este vapor. Ese es el balance de energía. Q2 pues va a ser lo mismo, U2A2, pero ahora va a ser la temperatura T1 de alimentación, pues es el equilibrio. Si en nuestro primer evaporador hierve a T1, el vapor sale a T1, y el producto sale a T1. Entonces en el segundo evaporador todo entra a condiciones de T1 y sale a condiciones de T2. Y ahora, ¿quién es el vapor que utilizo? Pues el vapor que se desprendió de mi primer evaporador se utiliza para calentar el segundo evaporador. Entalpía de vapor menos entalpía de líquido saturado. Y muy sencillo, ¿verdad? Ahora, la cantidad o balance de materia en mi primer evaporador, pues es la entalpía de la alimentación, entalpía del vapor, son las dos corrientes que entran, es igual a la entalpía que se lleva el vapor que hierve en la solución. La de la alimentación, que sería aquí este sería mi primer producto, producto 1, aquí yo creo que tendríamos que ver, aquí hay un detalle, le llaman MF1 porque ahora es alimentación al 1, pero en realidad sería producto parcial, ¿verdad? Porque no es el producto final de esa corriente que sale más la cantidad de el vapor que se condensa o que utilice para condensar. Y la economía del vapor pues es la cantidad de masa de agua que yo logro remover en el primer evaporador y en el segundo evaporador con respecto a la cantidad de masa de vapor que alimenté.
Así de sencillo. Entonces, si hubiera más evaporadores, tú los puedes hacer sin ningún problema. ¿Cuál es lo difícil de esta operación? El cálculo de las entalpías, las interpolaciones que tienes que hacer y por supuesto el cálculo de la temperatura de ebullición en cada evaporador, lo cual a veces tiene una forma de trabajarse. Más adelante lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, este es el ejemplo, le vamos a llamar ejemplo 2. Dice calcula la cantidad de vapor que se necesita en un evaporador de doble efecto en contracorriente. Ver figura E82 para concentrar un alimento líquido desde 11% de sólidos totales hasta un 50%. La velocidad de alimentación es de 1000 kilogramos a 20 grados centígrados. La ebullición del líquido dentro del segundo efecto tiene lugar en vacío a 70 grados. El vapor se suministra al primer efecto a una presión de 198 kilopascales. El condensado es descargado del primer efecto a 95 grados centígrados. Y del segundo efecto se descarga a 70 grados centígrados. El coeficiente global, dice, de transmisión de calor en el primer efecto es de 1000 watts metros cuadrados centígrados y en el segundo es de 800. Los calores específicos de los alimentos líquidos son 3.8, 3.0 y 2.5 al principio, en la parte media y al final. Como lo habíamos comentado, entre más diluido esté, se acerca más al 4.2 del agua, y entre menos agua tenga el alimento, pues ya se aproxima al CP del verdadero del alimento, que sería en este caso 2.5. Dice suponer que las áreas y los gradientes de temperatura son iguales en ambos efectos. Bueno, aquí tenemos rápidamente, dice que nuestra presión de vapor es 198 kilopascales, la concentración del producto lo queremos hasta el final, 0.5, pero entra a 11%. La masa de la alimentación son 2.78 kilos sobre segundos. La temperatura de ebullición en el segundo efecto dice 70 grados centígrados. Coeficientes globales, pues ya los tenemos. Bueno, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Pues primero el balance de masa. Dice que MS más MF, esto ya lo habíamos calculado, o de otra manera sabemos que todo lo que se alimenta pues va a salir dividido en dos vapores, ¿no? Va a hervir en dos recipientes, cada uno le va a quitar una cantidad de vapor y la cantidad de producto. Así sería de sencillo, o planteas el balance general y nos queda igual, porque MS es igual a la misma masa. Del balance de producto tenemos esta ecuación y nos queda entonces que la masa de producto es 0.61. Al ser 0.61 el producto aquí, ¿estás de acuerdo? Y conocemos la alimentación, pues nos queda que MB1 más MB2 es 2.17 kilogramos sobre segundo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, dice que el vapor se suministra a 198.5 kilopascales. De esta presión nosotros podemos calcular la temperatura de saturación directo de tablas, así como lo hicimos en el ejemplo 1. Era más complicado porque había que interpolar, aquí ya viene directo, son 120 grados centígrados. Nos dice que en el segundo efecto la temperatura es de 70 grados centígrados, es decir, T2 es 70 grados centígrados. Lo que nosotros sabemos es que TS es 120 y T2 es 70 grados centígrados, es decir, desde que entra el alimento hasta que sale en la etapa 2 se intercambian 50 grados centígrados. Si nosotros sabemos que en cada intercambiador hay un gradiente que sabemos que es TS menos T1, ¿verdad? Y luego T1 menos T2, ¿estás de acuerdo? Esas sumas de gradientes debe ser 50, entonces nos dice que aquí suponer que los gradientes son iguales. Es decir, delta T1, delta T2 es igual a 50 grados centígrados la suma. Entonces quiere decir que en cada uno entran 25 grados, ¿verdad? Tenemos esto. Que delta T1 es igual a delta T2 y que delta T1 más delta T2 son 50 grados. Este sistema de dos incógnitas nos lleva a decir que cada uno es 25 grados. ¿Quién es delta T1? TS menos T1. ¿Quién es delta T2? T1 menos T2, que son los gradientes en cada uno de los evaporadores. Si yo conozco cuánto vale delta T1, que es 25 grados,
y ya conozco TS, yo puedo saber a qué temperatura abandona o qué temperatura está hirviendo el primer evaporador. Si hacemos lo mismo en la segunda parte, ahora ya conocemos 25 grados, tenemos que calcular T1 y buscamos T2, nos da 70 grados centígrados. Es decir, en el segundo efecto va a haber 70 grados centígrados, el primer efecto 95 grados centígrados, ¿de acuerdo? Esto se tiene que quedar muy claro. Aquí te pueden decir que delta T1 es igual a 1.2 delta T2 y resuelves el sistema de ecuaciones. Como tú sabes que aquí sale a 70 y el vapor entra a 120, puedes calcular la cantidad de gradiente total de calor que hay. Y bueno, esto es relativamente sencillo para calcular T1 y calcular T2, las temperaturas a las que ebulle cada una de nuestras soluciones en los evaporadores. Esto es muy importante porque nos va a dar la entalpía del vapor que se desprende en la primera solución cuando hierve, cantidad de vapor, y aquí en la entalpía del vapor cuando la solución hierve a 70 grados centígrados, ¿de acuerdo? Y sabemos que A1 podría ser de esta manera, ese es el balance de calor siempre. Entonces tenemos que la masa de vapor es H entalpía del vapor menos entalpía del líquido entre 1 TS menos T1. Sabemos que TS menos T1 va a ser 25 grados centígrados, pero como ya calculamos TS y T1 no hay tanto problema. Tenemos también que en el intercambiador 2 o nuestro evaporador 2 se va a cumplir esto. Ya tenemos T1 y T2, TS, podemos calcular todas las entalpías. Las entalpías de la alimentación pues sería en la entrada, siempre 0 grados centígrados es la temperatura de referencia. Esta es la entalpía del producto que se alimenta nuestro intercambiador 2, sería pues esto. Bueno, no intercambiador, evaporador, ¿verdad? Y esta sería la entalpía ya de mi producto. Sería esta. ¿Quién es T1? Pues la temperatura a la que hierve cada uno de los evaporadores. ¿De acuerdo? Y bueno, ya tenemos las entalpías. Ahora hay que buscar las entalpías del vapor y del líquido saturado a cada una de las condiciones. Ya las tenemos de tablas, las puedes interpolar. O como te digo, aquí tengo una serie de tablas del libro que estamos manejando. Y ya vienen directas las entalpías, aquí vienen las temperaturas. Este es para agua y aire, pero aquí ya vienen las temperaturas, vienen las entalpías. Únicamente las encontramos. O si conoces la presión de vapor, con esa presión de vapor puedes saber cuál es la temperatura. La temperatura del vapor, por ejemplo, en el caso anterior, 198 es 120. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya con esas tablas de vapor, pues ya podemos hacer los cálculos. Y bueno, ¿cómo resolvemos? Entonces ya tenemos las entalpías, todas las entalpías. ¿Y qué vamos a hacer? Pues sustituir. Dice que las áreas 1 es igual al área 2. Es decir, estas expresiones deben ser iguales. Las igualamos y de ahí podemos tener una relación entre MS y MB1. Porque las demás ya lo conocemos. Ya conocemos cuánto vale U1, U2, T1, T2. Y eso lo puedes comprobar y vas a llegar a esta relación, que MB1 es igual a esta relación. Ahora aquí, ya con las cuestiones de los alimentos, pues nada más sustituimos las variables, las entalpías, y vamos a formar un sistema de dos ecuaciones, serían estas dos. Si sustituimos en la primera todos los datos que conocemos, llegamos a esta ecuación. Si sustituimos en esta todos los datos que conocemos, llegamos a esta ecuación. Y bueno, podemos reunir todas las ecuaciones. MP ya la habíamos conocido, 0.61. MB1 más MB2 dijimos que era 217. Luego la relación al igualar las dos áreas, llegamos a esto. Y estas dos son las otras ecuaciones. Generalmente se ordenan por comodidad para que tengamos MP, MS, MB1, MB2, MF1. Las incógnitas y entonces nos quedaría una ecuación de 5 por 5. La podemos resolver en Excel, esta ecuación de 5 por 5, o usando una calculadora Casio, una FX, y bueno, aquí nos daría todo el resultado. Ya tenemos las incógnitas, calculamos la economía de vapor y nos queda 1.51.
está relativamente alejada del 1, pero bueno, estos fueron los resultados. Ahora te dejo a ti que resuelvas este otro ejercicio. Por favor, inténtalo, está relativamente sencillo y estoy seguro que lo vas a poder resolver. Es muy similar, entonces yo estoy seguro que no vas a tener ningún problema. Bueno, espero te haya gustado este video. Por favor, suscríbete al canal, comparte esta información con ingenieros químicos que se encuentren estudiando la carrera. Y por supuesto, regálame un like y coméntame por favor si entendiste la información, si todo esto es claro para ti. ¡Saludos!